Eh, Muy buenas tardes a todas las que asistís a esta segunda sesión del seminario que el Lobby Europeo de Mujeres en España hemos organizado sobre CEDAW. Quienes estuvisteis el lunes pasado en la presentación que hizo Alda Fasio sobre el proceso de creación y desarrollo de CEDAW, SIDO en inglés, ya escuchasteis que el tema de la igualdad entre hombres y mujeres fue la primera idea en la constitución de CEDAW para pasar después, y fue después, al tema de que esta igualdad corresponde al amplio campo de los derechos humanos. Y ya contaba, obviamente, que eso fue un avance muy importante. Y además que no se trataba solo de obtener la igualdad legal de mujeres y hombres, sino la obligación de las políticas públicas de remover todos los obstáculos que impiden la citada igualdad. Es decir, es reconocer la igualdad legal y es tomar políticas activas para remover los obstáculos que impiden la igualdad real. Pero ahora, varios años después, lo que ha ocurrido es que esto, que fue un éxito y un avance notable, y este título de los derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos, empieza a convertirse en la tapadera que va haciendo desaparecer las políticas de igualdad de la mujer. En el tiempo presente, bajo ese título de los derechos humanos en general y la no discriminación en general, se colocan cualesquiera colectivos que puedan existir, con problemas los que puedan tener, por supuesto, completamente diferentes, y las mujeres, que somos la mitad de la población, corremos el riesgo o se corre el riesgo de que se conviertan en un colectivo más de todos esos colectivos. Y al colocarse en un colectivo más o incluso en ocasiones desaparecer la variable sexo, lo que sucede es que todas las políticas de igualdad desaparecen. Y entonces la obligación de los gobiernos, de las políticas públicas, de remover obstáculos, también desaparecen. La desaparición de las mujeres y de las políticas de igualdad, la conversión de las mujeres, que es la mitad de la población, en un colectivo como otros muchos con discriminación, es el verdadero riesgo actual que hay para las mujeres. Antes, el pensamiento político reaccionario pretendía dejar a las mujeres en un papel subsidiario. Ahora, otro pensamiento distinto, también racionario, aunque disfrazado de progresista, pretende hacer lo mismo. En el mejor de los casos, pensando que esto es un avance porque se habla de los derechos humanos. En el caso más intencionado, es un intento claro de hacer desaparecer el tema de la igualdad de la mujer y hacer desaparecer todas las políticas de igualdad. Y ese es, en nuestra opinión, el riesgo actual para las mujeres. CEDAW, que ha sido un factor muy importante en colocar recomendaciones para favorecer la igualdad, podría correr el riesgo o podría tener problemas en olvidar esta cuestión fundamental, aunque su objetivo es la igualdad entre hombres y mujeres, y pasar a los títulos genéricos de igualdad de género, etcétera, etcétera, que en realidad, repito, pretendiendo ser mucho más progresistas, encubren o ignoran o tapan el tema de la igualdad de las mujeres, que repito, es la mitad de la población. Para hablar de estos temas, tenemos con nosotras hoy a dos ponentes espléndidas, Ana Somnina y Elisa Fernández. Por razones de seguridad, Elisa Fernández, que es colombiana, no tendrá la imagen en pantalla porque vive en una zona rural de Colombia y Colombia es un país que tiene muchos riesgos, sobre todo porque ella es una activista que trabaja mucho en el tema de abolir la prostitución. Voy a presentar a Ana Somnina y luego presento a Elisa Fernández. Por razones de traducción, Ana Somnina será la primera. Va a tener traducción del inglés al español y solo tenéis que colocaros abajo en una cosita que tiene como un mundo, lo pincháis, se abre traducción y os ponéis en español y oiréis la traducción de Ana Somnina. Ana Somnina nació en San Petersburgo, Rusia. Es la coordinadora de la Asociación Internacional de Mujeres Migrantes, que es una asociación muy potente internacional. Tiene más de 10 años de experiencia en el área de análisis feminista de la violencia machista y la discriminación contra las mujeres migrantes.
y explotación sexual y reproductivo y trabajo doméstico. En mi opinión, creo que es una de las personas que más conoce el tema, junto con Drissa. Y termino y ya diré, luego presentaré a Drissa, que para mí, tengo el honor de creer que ambas, además de ser unas espléndidas panelistas, son amigas, o yo me creo considerar que es un honor para mí ser amiga de ellas. Sin más, doy la palabra a Ana Somnina. The floor is yours. Gracias, Teresa. He comprendido prácticamente todo en español. Espero que todos me escuchen bien y que funcione la interpretación. Si voy demasiado rápido o si no me escucháis bien, por favor, decídmelo. Se me ha pedido que hable sobre mecanismos sobre los derechos de la mujer, mecanismos internacionales y de CEDAW en particular. Y me siento muy humilde al respecto ante esta audiencia, ya que hay un gran conocimiento de feminismo entre las presentes. Y me gustaría de todas formas intentar compartir algunas experiencias a nivel de nuestra organización y cómo nosotras nos implicamos con el Comité Zero, nuestra experiencia y nuestras conclusiones como organización. Esto es interesante para otras organizaciones feministas. Me gustaría empezar enfatizando que cualquier cosa que yo diga no se basa en cursos teóricos de universidad, sino que es sobre la base de la experiencia a nivel práctico. Por supuesto, esto no significa que estas experiencias sean universales. Soy consciente de que en mi presentación hablaremos de experiencias organizativas con mujeres inmigrantes, junto con nuestros colegas, y tenemos un perfil muy específico que define en gran medida la forma en que nos implicamos con este instrumento como es la CEDAW y el Comité Zero Committee, acompañado de la Convención Cero. Hay un perfil, como digo, específico, y es importante que cuando observamos en los últimos años los sucesos, yo diría unos 50 años incluso, y yo nací el año en el que se instauró esta convención, y mi experiencia sería más bien de los últimos 5 años, así que no estoy abarcando el periodo anterior. Pero a partir de estos 5 años aproximadamente, puedo ver que hay muchas organizaciones que utilizan lo que se conoce como el espacio feminista o tradicionalmente diseñado para los derechos de las mujeres y sus organizaciones representativas. Y ahora hay grandes organizaciones que promueven, por un lado, una agenda muy mixta, muy mezclada, que hasta cierto punto integra los derechos de la mujer, pero no están centradas en estos derechos de la mujer. Y también otras organizaciones que fomentan una agenda que dentro de mi análisis no es en absoluto feminista. No apoya lo que es la agenda feminista y de los derechos de la mujer. Así que nosotros, nosotras, en nuestra organización de las mujeres inmigrantes, como plataforma aparecemos para dar cobertura a las ONGs que trabajan en este campo, coordinando lo que se conoce como una perspectiva interseccional que quizá haya perdido parte de su sentido, pero intentamos utilizarlo con el sentido original de la palabra.
intentamos traer la perspectiva de las mujeres inmigrantes, básicamente. Como organización, nosotras, que estamos ubicadas en Europa, abarcamos toda la zona de Europa, pero no somos grandes en comparación con otras ONGs europeas. No tenemos grandes recursos financieros, pero tenemos una agenda práctica muy concreta. Esto crea un perfil de quiénes somos como organización y nos comprometemos con el comité de la CEDAW y con la propia convención de la CEDAW. Estos son algunos temas que intentamos enfatizar cuando hablamos de mujeres inmigrantes. La propia convención no solamente es sobre las mujeres inmigrantes, sino sobre las mujeres y las niñas. Así que es el derecho de la mujer, pero hay distintas categorías porque tenemos las minorías étnicas, las migrantes, las mujeres con discapacidades, mujeres mayores o niñas. Es decir, que son subcategorías dentro del mundo de la mujer o del perfil de la mujer. Y cuando empezamos a estar realmente activas con el Zero Committee, con el Comité Cero, fue en aquel momento que empezamos a trabajar con las recomendaciones generales de la agenda y estoy segura de que están familiarizadas con ella. Y aquí hay que comprender cómo más que el Comité Zero, hay otras entidades que funcionan y aquí hay que entender cómo funcionan para tener un instrumento y no estoy culpando que no tuviéramos influencia, pero hay que intentar entender esas estructuras. Ahí nos dimos cuenta, yo misma, que hay un gran desfase entre esas instituciones o convenciones o estructuras dentro del nivel de la ONU y las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en mi país, que se centran en los derechos de la mujer. Y esto es muy problemático. Estoy segura y no estaréis sorprendidas cuando escucháis acerca de este desfase, porque al mismo tiempo, para mí, la amplitud de este desfase fue sorprendente, porque yo esperaba, en primer lugar, que las personas que están en los cargos fundamentales de la ONU podrían acercarse a la sociedad civil y también esperaba que la propia sociedad civil se implicara con aquellas instituciones y mecanismos. Y creo que comprendo por qué esto es el caso. Por un lado, toda la arquitectura de la ONU es extremadamente complicada y burocratizada. Es muy difícil acceder a ella. Esto hace que muchas organizaciones a nivel de base queden fuera. Y sí, hay informes periódicos con lo que llamamos los shadow reports dentro del Zero Committee, pero no hay una gran implicación en otros niveles, a otros niveles. Y otra razón, por supuesto, es que cuando nos comprometemos con ese tipo de estructuras, no tiene un impacto inmediato ni resultados para organizaciones que tienen que tomar sus opciones en la base sobre el terreno. Por ejemplo, provisión de servicios a las mujeres o refugios, más que informes más elevados. Pero también creo que hay un cierto miedo, eso es lo que yo he percibido. Creo que no es el caso con las feministas españolas, pero generalmente hay un miedo sobre cómo está misificado toda la estructura de la ONU. Y creo que esto es una interpretación muy incorrecta. Recientemente nuestra organización, sobre todo las mujeres más jóvenes y las niñas, han producido lo que llamamos un toolkit, es decir, una serie de herramientas para comprometerse o implicarse con la CEDAW también como comité. Y hemos publicado en nuestra website, en español también, os voy a compartir el link, el nombre
de este toolkit, de estas herramientas, es la demistificación de la CEDAW. Aquí nos centrábamos en mujeres jóvenes que están bajo una fuerte brecha entre ellas y las instituciones, y luego hay unas generaciones de feministas más antiguas que incluso participaron en la redacción de aquellas convenciones. Pero las más jóvenes casi no saben nada. Y con estas herramientas pretendemos acercarlas, implicarlas. Es casi un misterio. ¿Y cómo podríamos superarlo? También hay que resaltar la relevancia de hacerlo. Hemos mantenido reuniones con representantes de las propias convenciones y Drisha va a hablar sobre el propio espíritu de esta convención. Así que no voy a ahondar al respecto, sino que voy a hablar sobre la implicación con la propia convención de la CEDAW como herramienta legal y un comité como un cuerpo, un organismo para aplicar esta herramienta. Es fundamental distinguir esto. Por un lado tenemos la convención. La propia convención es un texto estático, redactado y ratificado por los estados, con muchas reservas. También lo sabemos. La convención con más reservas de todas las relativas a tratados sobre derechos humanos, sobre todo tipo de artículos que tratan sobre la vida privada o los derechos privados de la mujer o la fertilidad, etcétera. Pero, en fin, hay unas recomendaciones fundamentales del Comité de la CEDAW y informes nacionales, y a veces pueden ser revisados a nivel nacional. Y tenemos el texto y el comité. También tenemos el comité. Aquí quiero centrarme porque es muy interesante. Así que tenemos el comité de la CEDAW, que está formado por 23 expertos, tanto mujeres como hombres, nominados por los estados, por los mismos estados, pero trabajan independientemente. Lo que ocurre aquí es que en el momento de las elecciones, que suele ser en la Asamblea General de la ONU, los estados nombran a sus representantes a los distintos puestos de los distintos organismos institucionales, ya sea derechos humanos o de los niños o sobre discapacidades, los distintos organismos dentro de la ONU. Y en las fases previas hay una negociación. Y ahí es un proceso de negociación donde se dice, sí, si me votas a mi país, yo te votaré al tuyo, y así. Y lo que intento decir aquí es que el comité, como cualquier otro, y aquí invito a todos a que piensen en esto como pensarían en su propia ONG, tiene una estructura de personas, y hay un fortísimo factor humano. Cuando los expertos son nominados, los estados votan, hay un recuento y salen 23 expertos que sirven durante 2 años. Pueden ser reelegidos. También hay una representación original. Perdón, hay una representación regional. Cada región tiene sus representantes y pueden tenerlos dentro de este comité. Nosotros estamos en Europa y por eso es muy importante mantener la vista en quién serán los representantes de nuestra región europea. No significa que no nos importen las otras regiones, pero es que aquí, obviamente, tenemos más influencia. Por eso es muy importante saber quién está nominando a los países, los perfiles de esos países, los candidatos, de dónde vienen, sus agendas, las distintas personalidades, los distintos perfiles. Algunos son más conservadores, otros más progresistas, algunos buscan sus agendas políticas específicas o particulares.
Por eso es importante tener en cuenta que si queremos implicarnos con el comité de la CEDAW, hay que saber que estamos trabajando con seres humanos. Y aquí el comité tiene una oficina central como un organismo regidor con unas 7 personas, con un presidente, vicepresidentes, etcétera, y tienen su poder de decisión que yo comparo con una estructura de ONGs. Y tenemos grupos temáticos que tienen recomendaciones específicas que pueden trabajar sobre temáticas específicas. También pueden ser grupos temáticos permanentes y se suelen reunir en circunstancias normales 2 veces al año, normalmente en Ginebra. Es decir, que están basados en Europa, ubicados en Europa. Eso es fundamental decirlo, porque esto sí, por supuesto, cuesta dinero y Ginebra es muy caro, pero es que es más fácil para nosotros acercarnos desde Bruselas, Madrid o cualquier otra ciudad europea a Ginebra y juntarnos con los expertos de los comités, o ya sea alguien que viene desde Bogotá, San Petersburgo o cualquier otra ciudad. Entonces, a partir de ahí, hay que utilizar esta estructura para ser efectivos. El comité de la CEDAW es independiente, no recibe un salario como tal y tiene un pequeño presupuesto. Y esto es un poco problemático porque sabemos que cuando hay un presupuesto escaso, hay un cuerpo de tratado que crea una oportunidad para que haya influencias, algún tipo de influencia. El comité de la CEDAW en sí está ligado, por así decirlo, al alto comisionado, y aquí volvemos a Ginebra. En Ginebra tenemos un alto comisionado y ella, la presidenta Michelle Demont, que supervisa la implementación y el control de todas las convenciones sobre los derechos humanos, y todos los comités y organismos de tratados tienen sus propias oficinas. Eso es lo que se conoce como el secretariado de la CEDAW. Tenemos los expertos, tenemos la propia convención, tenemos los expertos que producen recomendaciones, informes y que traen a la luz los casos de quejas, y tenemos una secretaría que podríamos decir asiste a los expertos. Es decir, que los expertos son independientes, tienen que hacer su trabajo, tienen que responder y la secretaría tiene que asistirles. Hay muchas asociaciones donde la secretaría suele actuar de una forma como si ellos fueran los expertos, como si ellos fueran el comité. Esto no es una excepción en la CEDAW, lo hemos visto muy claro, y creo que en realidad el comité de la CEDAW, junto con otros organismos que responden ante nosotros, cuando veo que la Secretaría toma pasos para impedir una comunicación democrática, entonces yo voy a estar ahí y lo puedo decir claramente porque tengo derecho y las mujeres tienen que saberlo. Actualmente, yo diría que la Secretaría en Ginebra no es muy amistosa con algunos segmentos de la sociedad civil, sobre todo aquellos que tienen una agenda abolicionista para abolir la prostitución, la pornografía, o aquellas asociaciones que cuestionan los temas de transgénero. Esto es un problema real y creo que todas tenemos que estar al tanto activamente porque hay que tratarlo a nivel global. Y el movimiento español, estoy segura
de que algunas mujeres, no solamente de España en la audiencia, sino que pueden participar también dentro del colectivo feminista español y que se fijan en cómo desde España se podría ser más activas en la implicación con el comité de la CEDAW, porque esto es muy importante, extremadamente importante. ¿Por qué? Pues que lo he visto. En mi presentación digo que se basa en el conocimiento de mi experiencia y a partir de ahí sabemos que hay muchas cosas que ocurren en España actualmente y que no han tenido por qué originarse en España. Muchas cuestiones, puntos en las agendas, por ejemplo, los de género, que están arriba dentro de la agenda y que viene desde las instituciones, a veces viene desde instancias internacionales de la ONU y se produce una serie de conceptos que apoyan esta ideología. Aquí se requiere la participación y considerando la fortaleza de los movimientos feministas en España. No es una plegaria vacía al aire. Hablo en nombre de la comunidad internacional. Nosotras tenemos mucha influencia tanto en Norteamérica como en Sudamérica, también en lo que es la instrumentación del lenguaje. Así que realmente podéis contar con nosotras porque pienso que podéis utilizar vuestro análisis, vuestra resistencia a nivel internacional y comprometeros con el núcleo del comité de la CEDAW, porque no solamente es que sea el único comité, pero es que es el más importante para los derechos de la mujer. Para hacerlo, puedo deciros que no es complicado. Esta implicación con el comité no es algo complicado. No voy a decir que tenemos un gran impacto, pero he podido aprender durante el proceso, llegando al comité, y me he dado cuenta que no es tan difícil llegar a ellos. No hace falta ningún esfuerzo súper especial, por así decir. Sabemos que el tiempo es dinero y que hay que invertir un cierto dinero en esas actividades. A veces hay otras necesidades o compromisos que atender, pero es más fácil de lo que se cree. La implicación con la convención y con el comité es más fácil de lo que pensamos. Esa es mi conclusión. Lo que tenéis que hacer para ser efectivas y eficaces, estoy segura de que muchas de vosotras contribuís a los informes de la CEDAW. Sé que tenéis vuestra plataforma específica en España y que estáis familiarizadas con este mecanismo de que cada 5 años España recibe una revisión del comité de la CEDAW con un informe donde se reúnen luego las ONGs y emiten lo que llamamos el shadow report, el informe secundario. Y la cuestión aquí es que esto no es suficiente. Si queremos ser eficaces a este nivel, no podemos limitarnos a estas implicaciones o compromisos periódicos de informes cada 5 años. Por supuesto, hay unas recomendaciones generales que son fundamentales y realmente la número 38, cuando volvemos a otras recomendaciones previas, vemos que el texto de la propia convención es estático en el sentido de que establece unas bases a partir de su redacción y se adopta, pero a partir de ahí tiene sus recomendaciones generales con distintos niveles de vinculación en el sentido de cómo de vinculante puede ser esta
convención, la interpretación del texto, para guiar a los estados para la implementación de artículos específicos de esa convención. Tenemos tal o cual artículo, tal otro que tiene que ver con la trata de personas, con la prostitución, y vemos cómo se trabaja en uno u otro de los siguientes informes. Por ejemplo, el de mujeres indígenas, recomendaciones también sobre las mujeres con discapacidad. Hablaremos de eso también. Y son recomendaciones que serán publicadas muy pronto. Y anteriormente sabíamos que abarcaban distintos nichos temáticos con un grupo general de mujeres, la discriminación a partir de sexo, grupos de discriminaciones intersexo o múltiples, con áreas como la mutilación genital, el conflicto, las mujeres en zonas de conflicto, las trabajadoras domésticas. Y eso es lo que siguen haciendo. Es importante remontarse a quién está en el comité, cómo llegan esas recomendaciones, porque son defendidas dentro del comité por un miembro que un día levantará su mano y dirá: quiero proponer que el comité para los 2 próximos años trabaje en esta recomendación general a partir de este artículo, porque las propias recomendaciones tienen que centrarse en artículos específicos de la Convención para ayudar a su implementación. Depende de quién sea quien levante el dedo ese día y sobre qué tema específico elija. Y por supuesto, y me imagino, no me siento ahí, pero supongo que hay un tipo de competición o competencia, quién propone un tema, cuál se adopta, y una vez que se adopta y que entra en la agenda, entonces empieza el trabajo. Y aquí es donde entra en acción la sociedad civil, donde se busca, en primer lugar, tener un proceso consultor, una ronda de consultas con organizaciones de la sociedad civil, con la convención como instrumento global. Volvemos a una situación en la que realmente el comité de la CEDAW y su secretaría en Ginebra, globalmente o no, estas organizaciones que tengan acceso a Ginebra tendrán un mayor impacto. Es una cuestión logística. Las mujeres de Latinoamérica no serán capaces de viajar a Ginebra en cada ronda de consultas, por ejemplo. Y cuando estás físicamente en la reunión, puedes hablar entre bastidores o tomando un café con los expertos, y entonces se puede volver a lo que llamamos la defensa de intereses, el lobby, acción lobística. En gran medida, se basan en la información que reciben, y por eso aquí volvemos a la importancia de la implicación con el comité de la CEDAW y darles la información que tenéis. Vosotras tenéis muchísima información en España, así que no podéis esconderla, tenéis que sacarla, tenéis que pasarla. Tenemos el tema del lenguaje, del idioma, es muy importante que esté traducido, y tenemos que saber que los expertos del ácido no todos entienden todos los idiomas, por lo tanto hay que traducir y hay que implicarse con los miembros. Podéis hacerlo a través de informes de país, informes nacionales, a través de las recomendaciones generales. Sí, también podéis solicitar, una vez que tengan las reuniones de expertos, también podéis solicitar una participación y también podéis establecer lazos con los expertos más allá de los procesos oficiales de esas recomendaciones e informes. Incluso podéis enviar podéis enviar emails a los expertos, muchas veces a través del secretariado, de la secretaría, y ellos hacen todo lo posible por filtrar la información. Hasta cierto punto es su trabajo, hay que entenderlo, pero a la vez
harán sus elecciones. ¿Quién se unirá a estos comités o no? Y a partir de aquí, por ejemplo, tenemos una asociación que viene de Asia Pacífico, no recuerdo el nombre completo, pero por ejemplo, tenemos representantes específicos en un comité, y eso no es cierto porque no hay organizaciones de la sociedad civil que tengan esa defensa de intereses o la autoridad a partir de los expertos del comité para representarles. Entonces, es algo que no es democrático y los expertos de la CEDAW quedan como aislados intramuros del secretariado. Entonces hay que llegar a ellos directamente, hay que llegar a su oficina, hay que mandarles emails, hay que mandarles informes. Y realmente ellos estarán encantados de recibir esa información. Y a partir de ahí estoy segura de que los tomarán en cuenta a la hora de hacer recomendaciones generales o cualquier otro tipo de declaración o informe. Esta es mi presentación sobre la convención de la CEDAW. También puedo ampliar cualquier información si alguien está interesada particularmente, pero yo quisiera animaros a ser más activas, a implicaros con la CEDAW, intentando demistificar, porque es un proceso que no es tan complicado. Hay que superar la barrera del lenguaje y compartir la información que tenéis, porque tenéis mucha, como digo, y lo sabemos. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya ayudado. Muchas gracias, Ana. Y al hilo de tu intervención diré que en la siguiente sesión vamos a contar con la presencia de Ana Peláez, que es vicepresidenta de CEDAW y que es una experta española. Y yo creo que es una mujer de fácil trato y de fácil acceso a ella. Bueno, voy a presentar ahora esa sesión, será el lunes que viene. Voy a presentar ahora a Drissa Fernández. Como ya he dicho, ella es colombiana, como he dicho, no estará en imagen porque está en una zona rural y, bueno, Colombia tiene falta de seguridad, en concreto porque ella es una activista y las activistas tienen en estos países muchos problemas de derechos humanos y riesgos para su vida. Es antropóloga, defensora de los derechos humanos, ha dirigido organizaciones, alianzas y proyectos en conflicto, posconflicto armado, para resolver y prevenir desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Actualmente lucha contra la trata con fines de prostitución y otras formas de explotación sexual de mujeres y niñas. Ella va a hablarnos, que lo dejó en suspenso, si recordáis, Alda Fasio, de la igualdad sustantiva para las mujeres y las industrias que la violan actualmente. Drissa, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Teresa, Rosa, por la invitación. Estoy muy agradecida a la pandemia de haber conocido a todas estas maravillosas mujeres. El Zoom realmente nos ha conectado en esta época y a ser parte de este movimiento más internacional. Alda Fasio, hemos hecho trabajo estratégico con Teresa, con Ana, con Alda, y pues agradezco esta oportunidad. Alda pues ha sido mi maestra y quien me ha enseñado el amor por la CEDAW. Ana Sobnina considero que es una de las líderes actuales feministas de más avanzada y más estratégica que tenemos en el mundo, lo podría decir. Y Ana Peláez es una de las, pues pienso que es la experta más interesante que tiene la CEDAW en cuanto a su calidad humana, su inteligencia y su sensibilidad por los temas en América Latina en especial, pero por poblaciones vulnerables viniendo, digamos, de su propia experiencia en el tema de discapacidad. Así que tenéis una experta maravillosa en España. Les felicito por ello y ojalá puedan construir una relación muy fuerte con ella a largo plazo. Al final de la presentación les voy a plantear unos retos a LEM España, porque tenéis unos retos muy grandes y contarles que yo llego desde el mundo de los derechos humanos al mundo de las mujeres. Y el reto que les voy a plantear a ustedes es pasar del mundo del feminismo y de las mujeres al mundo de los derechos humanos.
que siento que es quizá uno de las necesidades actuales más grandes. Mi presentación en PowerPoint espero que sea suficientemente pedagógica, que no se vayan a aburrir. Y por favor, tiene mucha información, la vamos a enviar luego, así que no tienen que tomar apuntes, van a contar con ella al final. Entonces empiezo, son las... tengo media hora, entiendo, ¿verdad? O menos. ¿Cómo estamos de tiempo, Teresa? Media hora, intentando Media hora. alargarte, ¿vale? Vale, claro que sí. Si puede ser un poquito menos, te lo agradecemos. Claro ¿vale? que sí. Claro que sí. Bueno, entonces empiezo, digamos, con esta constitución, la llamo la Constitución de las Mujeres, Constitución Internacional, y como dice Alda, pues es nuestra herramienta fundamental para defender los derechos de las mujeres. Voy a hablar de 4 conceptos fundamentales que cada uno construye sobre el anterior y que es muy importante que los tengamos muy claros, y pienso que esto fue el reto de la CEDAW, no dejarlo en el papel, sino volverlo pedagogía, y eso es lo que quiero hacer a través de esta presentación. La discriminación basada en sexo, la igualdad sustantiva, las medidas especiales de carácter temporal y la violencia contra la mujer. Estos son los 4 conceptos fundamentales. La discriminación basada en sexo está en el artículo 1 de la CEDAW y habla de que es toda distinción, es decir, todo aquello que es arbitrario, toda exclusión, todo aquello que es injusto y toda restricción, todo aquello que es injustificable, que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres sobre la base de la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, aquí muy importante, la CEDAW en su momento hablaba de la distinción porque era la forma más clara de discriminación. Entonces, no puede entrar usted a este hotel, no puede entrar a este club, es solo para hombres, etc. Hoy en día nos enfrentamos a otro tipo de discriminación y es la falta de distinción. Todos somos iguales, aquí no hace falta distinguir entre hombres y mujeres, y ahí es donde empezamos nosotros a perder todos estos derechos que hemos luchado durante, creo que por lo menos 2 siglos, y que en la CEDAW se ven mejor descritos. Los tipos de discriminación que tenemos es la directa, en el objeto de la norma o la práctica. Creo que los equipos de fútbol y lo que se les paga a mujeres y hombres es clarísimo alrededor de ello, y la discriminación indirecta, que es una norma o una práctica que aparece neutral, hombres y mujeres pueden votar, pero el resultado no lo es. Es decir, un hombre que vota va a tener más acceso al poder, al dinero, etcétera, lo que necesita, que una mujer a través de ese mismo derecho. Muy importante cómo define la CEDAW sexo y género, sexo como diferencias biológicas entre hombres y mujeres, y género, la construcción social y estereotipos a favor del hombre y en detrimento de la mujer. Esto es muy importante porque en una estamos hablando de la diferencia biológica, en la otra estamos hablando de una relación de poder. Entonces no tiene nada que ver, no puedes confundir las dos cosas. Y esto, pues lo explicó Alda también en su presentación, fue una manera de decir, no podemos decir que una persona, digamos, lo que realmente discrimina a la mujer no es nacer en cuerpo de mujer, sino son todos los roles, todos los estereotipos, las costumbres, la religión, la cultura, que hacen que por nacer en cuerpo de mujer sea discriminada, sea subordinada al hombre. Eso es realmente, y ese fue el esfuerzo del feminismo. Lo que está pasando ahora y lo que ha pasado siempre con el patriarcado es que se apropia de términos que hemos construido las feministas y le dan la vuelta y lo usan a su favor. Y aquí es donde empieza la lucha por el significado de las palabras. El patriarcado tiene el dinero para imponer su publicidad, nosotros no la tenemos, tenemos que usar la estrategia. La discriminación basada en sexo y género, podemos usar el y, pero no debemos usar el o. No son intercambiables sexo o género. Y si tenemos que usar alguna, solo usemos sexo. Pero podemos decir tanto sexo y género porque el género se basa en el sexo. Esa discriminación de género se basa en el hecho de haber nacido mujeres. Tenemos ahora el concepto de igualdad. En igualdad tenemos tradicionalmente la igualdad formal. No sé por qué se saltó. Bueno, sí. La igualdad formal es todas medidas idénticas para todos. A todos les vamos a dar lo mismo. Todos deben recibir el mismo trato. Sin embargo, en la práctica, los hombres son el estándar de comportamiento y la repartición en cantidades iguales es lo máximo que podemos querer las mujeres. En el Congreso, mitad hombres, mitad mujeres. El problema de la igualdad formal es que no considera
digamos, esa discriminación indirecta que les hablé anteriormente, ni si una norma resulta en desventaja para la mujer o causa desigualdad o causa de una desigualdad preexistente. La equidad, que es este nuevo concepto que está tratando todo en el idioma inglés, sobre todo, están tratando de cambiar igualdad, equality for equity, que es muy grave. Están tratando de meter y decir, bueno, y equidad es a cada uno le damos lo que necesita. Es un trato imparcial y considera las necesidades de cada uno. Sin embargo, depende de quién considere que es lo justo para cada uno. Y de nuevo, no elimina la discriminación preexistente, ni las posibilidades perdidas para las mujeres. La igualdad sustantiva, este era el título que debía empezar con la anterior, está desarrollada en artículos 4 y 5 de la CEDAW y en la Recomendación General 28. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Es la ausencia de discriminación contra las mujeres por ser mujeres. O sea, se definió algo a través de la ausencia. Entonces, cuando no haya discriminación, sabemos que hay igualdad entre hombres y mujeres. El punto de partida debe ser igual y el entorno permite igualdad de resultados. Entonces, vemos que el hombre pues tiene su comida, su dinero, etcétera, puede competir y llegar a su resultado. Las mujeres están llenas de cargas y con dificultades en su comida, en su dinero, etcétera, para llegar a ese mismo resultado. Para que la mujer llegue a ese resultado, no solo necesita, digamos, participar en iguales condiciones, sino necesita todo lo demás alrededor de eso, que tenga que ver con su biología, el hecho de tener hijos, etcétera, para llegar a ese resultado. Las características de la igualdad sustantiva, y es un concepto muy complejo, y por eso lo tenemos que entender muy bien para explicar, es que reconoce y valora las diferencias. Hay diferencias entre hombres y mujeres, especialmente derivadas de la biología, o derivadas de nuestra biología, pero somos iguales en dignidad humana. Y esa es la base de los derechos humanos. Considera la discriminación directa e indirecta que vimos antes, tanto en lo público como en lo privado, es decir, lo podemos exigir no solamente a los estados, sino también a las empresas, a las personas, y las múltiples formas en que se intersectan, es decir, obviamente, si eres indígena, si eres negra, si eres pobre, pues van a entrar esos temas también en la discriminación. Corrige lo arbitrario, lo injusto y lo injustificable que vimos anteriormente, que son esas distintas formas de discriminación y que son lo que producen los resultados desiguales. Elimina los estereotipos, las prácticas y las costumbres dañinas, el sexismo y la violencia contra la mujer. Por otro lado, pues la igualdad sustantiva entiende que las mujeres a veces requieren un trato idéntico, a veces requieren un trato diferencial. Esto es bien importante. En algunas circunstancias necesitamos lo uno, en otras lo otro. La igualdad sustantiva, además, ofrece igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a esas oportunidades. No solamente es decir, pero tú puedes ir a estudiar, sino es darle la materialidad. ¿Cómo llega esa chica a estudiar? ¿Qué barreras tiene que pasar para llegar a estudiar? No es solamente ofrecerle el cupo. Resultados, beneficios iguales para las mujeres. ¿Cómo la acelera esa igualdad en la práctica? A través de medidas especiales de carácter temporal, que las vamos a ver ahora. Protección, sanción y reparación por toda la desigualdad preexistente. Entonces, las mujeres no tuvimos en el pasado, no se puede esperar que hoy tengamos igualdad simplemente porque te doy un cupo. Tienes que corregir el pasado que llevo cargando. Debo tener representación, redistribución de poder y recursos para lograr esto, y esto no se hace en una década o dos, como estamos viendo. Han pasado 40 años desde la CEDAW y no podemos decir que estamos en mejores condiciones. Ningún país cumple con haber eliminado la discriminación, lo dijo Alda, y el disfrute de derechos y desarrollo de potencialidades de las mujeres. El tercer, digamos, concepto que nos habla la CEDAW, muy importante, son las medidas especiales de carácter temporal. Estas medidas están desarrolladas en el artículo 4 y en la Recomendación General 25. En algunos países las llaman las medidas positivas. Ellas son muy enfáticas de que usemos este concepto, medidas especiales de carácter temporal, no las positivas. ¿Cómo son estas medidas? Pues básicamente deben salir de un análisis. Yo diría que las españolas son expertas en analizar los problemas. Tenéis periodistas, intelectuales, feministas, escritoras, y han hecho un trabajo impresionante en analizar los problemas que enfrentan las mujeres y a través del análisis ver cómo se corrigen estas consecuencias pasadas y presentes de la discriminación. Entonces, crear esa medida que responde a un problema concreto que se ha analizado, se hace un seguimiento y evaluación
y se descontinúa cuando se logra el resultado esperado y se ha sostenido en el tiempo. Algunos ejemplos son el trato preferencial, contratación y promoción exclusiva de mujeres, por ejemplo, sistemas de cuotas, oportunidades en créditos, en deportes, cultura y otros. Un ejemplo muy concreto es la jubilación temprana. Preguntamos por qué las mujeres se jubilan antes que los hombres y mucha gente dice, porque las mujeres son más débiles, se cansan más. Y resulta que no. Es una medida especial de carácter temporal que busca compensar a las mujeres y subsidiarnos por la tradicional carga de labores domésticas y de crianza. No entiende uno, por ejemplo, en el caso de Colombia, la Corte Constitucional le acaba de otorgar a un hombre que se autoidentifica como mujer la jubilación temprana, cuando él no ha tenido la tradicional carga de labores domésticas y de crianza. Este es un ejemplo concreto de por qué es importante entender discriminación basada en sexo. Si vemos desigualdad, un ejemplo súper concreto son las cortes. Hemos tenido cortes en que los 9 jueces han sido hombres. Si habláramos de una medida especial, hablaríamos de mitad-mitad, ya sean 5 hombres, 4 mujeres, o 5 mujeres, 4 hombres. Y la igualdad sustantiva sería llegar a este escenario. ¿Por qué no? Todas mujeres. Y eso no sería discriminación contra los hombres, sino demostraría que la sociedad efectivamente, si veía natural 9 hombres, vería natural 9 mujeres que están realmente posibilitados y tienen su mejor desarrollo y mérito para estar allí. El reto es pasar de la igualdad formal a la equidad a la igualdad sustantiva. Y la igualdad sustantiva, pues, son medidas diferenciadas por un lado, pero estructurales. Entonces vemos a la niña que tiene el apoyo en materia de educación, diseña para que una mujer discapacitada pueda sobrevivir, y esta mujer discapacitada, por su lado, también está ayudando a otra mujer que está embarazada para que pueda criar y demás. Entonces es mucho más complejo que lo que los gobiernos quisieran ver. El cuarto concepto fundamental de la CEDAW es violencia contra las mujeres o violencia por razón de género. Así se ha descrito la Recomendación General 19, la súper recomiendo. Luego desarrollada en la 35, que es mucho más larga, pero vayan a la 19, que la 19 ya habla de prostitución, pornografía, etcétera, como violencia contra las mujeres, entre otras cosas. Recordemos otra vez que la violencia contra las mujeres es la ejercida contra ellas por nacer mujeres o las afecta de manera discriminada por ello. Y debido a los estereotipos, las relaciones de poder que ejercen los hombres sobre las mujeres. Es por sexo y por género, no por sexo o género. Las características de la violencia basada en género son actos que producen daño, sufrimiento físico, mental o sexual. Esto es un checklist que ustedes lo pueden aplicar muy factualmente a lo que ustedes estén analizando. Amenazas de estos actos, coacción y otras formas de coacción de la libertad, y toda ley o práctica que en nombre de la tradición, la cultura, la religión o la ideología fundamentalista justifica la subordinación de las mujeres a los hombres. Eso es violencia contra las mujeres. Tipos de violencia son innumerables: malos tratos, crueles, inhumanos, matrimonio infantil, trabajo doméstico forzoso, ataques con ácido, asesinatos, feminicidios. En fin, son múltiples. Y luego, pues, más basados en lo sexual: violaciones, tortura, pornografía, explotación sexual, trata y explotación en la prostitución ajena, turismo sexual, hostigamiento y acoso sexual, esterilizaciones, embarazos y abortos forzados. Las responsabilidades de los estados, pues, son proteger todos estos derechos. Muy importante, el derecho al nivel más alto posible de salud física y mental. Y esta es muy sencilla, poner a prueba con todas las formas de violencia contra las mujeres y obviamente tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes y todo lo demás. Las responsabilidades de los estados, personas, organizaciones, empresas son múltiples, que tienen que ver desde definir delitos, castigar a los culpables, asistir y empoderar a víctimas y sobrevivientes, repararlas y derogar todas las leyes que consagran y alientan o justifican este tipo de violencia. Examinar todas esas leyes supuestamente neutras, pero que acaban afectando a las mujeres. Creo que ustedes, en el caso de España, la ley trans claramente no es neutra, va a afectar negativamente a las mujeres. Y la prevención del uso de estereotipos y dominación masculina. Ya para pasar al segundo tema que quería hablar, es las industrias que violan la igualdad sustantiva. Muy rápidamente,
los retos para la CEDAW hoy y que no existían en 1979, la tecnología digital, la masificación de la telefonía, las apps, los videojuegos, el pago digital, terceras partes, digamos, que están manejando estas industrias y el crimen organizado transnacional. O sea, no se equivoquen, todas estas industrias y gran parte de ellas cuentan con crimen organizado. Por otro lado, la biotecnología y la farmacéutica, todos estos desarrollos, tratamientos hormonales, trasplantes de órganos, cirugías, todos estos avances de reproducción asistida no existían cuando la CEDAW se escribió. ¿Cuáles son las principales industrias que están violando la igualdad sustantiva? La industria de la belleza, la moda y la publicidad, pues que lleva décadas. La industria biomédica, de vientres de alquiler, entre comillas pongo todos estos nombres que ponen de bonita manera, bueno, no recuerdo en español cómo le dicen formalmente, subrogación, creo que dicen subrogación es la palabra bonita. Industria del sexo o entretenimiento adulto, que es la palabra bonita para hablar de prostitución, y la industria farmacéutica y médica detrás de todo el tema transgénero. Si miramos el tamaño de estas industrias, pues enorme el de la pornografía y los videojuegos, que están muy conectados a través de los videojuegos, y hay muchos estudios que han mostrado la conexión entre ser, digamos, adicto a los videojuegos y luego a la pornografía, y luego el tamaño de la trata y la prostitución es enorme. Sabemos por la Recomendación General 38 de la CEDAW que estas son las mujeres y niñas más vulnerables a ser usadas en la trata, y en la pornografía y la prostitución. Y no es coincidencia que los 7 países que hacen parte del G7 son los 7 países que más consumen pornografía en el mundo. Por ello, consumen trata y prostitución de mujeres y niñas. Esto no es coincidencia. Si vamos al tamaño de la industria de la biotecnología, enorme también. Y, digamos, el crecimiento presupuestado para estas industrias también es muy grande, tanto para esta como para la reasignación de sexo. Estas industrias y sus discursos, ¿sí? Usamos todos estos términos o conceptos que les expliqué anteriormente que estarían en la igualdad sustantiva, todas son violadas por estas industrias. ¿Qué hacen estas industrias? Hacen un lobby conjunto por descriminalizar o legalizar la trata, el proxenetismo o el lucro de la prostitución de las mujeres y las niñas, la pornografía y el pago por sexo, legalizar el supuesto derecho humano a tener un hijo o a reasignar su sexo, si fuera también un derecho humano, y reemplazar el sexo por género para acabar eliminando los derechos humanos de las mujeres. Todas trabajan en ello y sus estrategias pues son primero un lobby coordinado y empresarial. Ustedes van a ver, funciona igual en España, en Colombia, en Estados Unidos. Cuentan con nombres aceptables para su tipo de empresa, tienen grupos fachada y mujeres que promueven esta agenda. No van a aparecer los proxenetas, no van a aparecer los que están haciendo el dinero. Niegan los impactos negativos en la vida de las mujeres y las niñas de estas industrias, crean duda y debate y promueven una neutralidad política. Es decir, que las feministas, que las mujeres, pues digan, no, esto está en debate. Está en debate, esto no es violencia contra las mujeres, estamos debatiendo a ver qué es. Otras estrategias que se insertan en los grupos de derechos humanos como los más vulnerables. Ustedes aquí les doy el ejemplo del trabajo sexual, pero lo mismo aplica para las trans, lo mismo aplica, digamos, para todos los que quieren meterse en este nicho de que estas industrias están perfectamente bien. Tienen financiación filantrópica enorme en todo el planeta. Ustedes ven aquí, van a ver estos logos muy comúnmente en gran parte de lo que hacen. Les recomiendo que analicen siempre sus contrapartes, quién los financia, y ustedes van a ver que tienen una línea muy clara. Puede que sean muy avanzadas en algunos temas, pero en otros, como la abolición de la prostitución, el género, etcétera, etcétera, pues van a tener una línea que no es abolicionista. ¿Y qué logran juntos? Bueno, pues en principio todos se basan en la demanda de los hombres, en la misoginia, y juntos logran vender los deseos sexuales de los hombres como derechos humanos, legalizar sus industrias, un enorme lucro de la objetivización y los roles estereotipados de mujeres y niñas, naturalizan la violencia contra las mujeres y las niñas también, ya esto es normal, o sea, todas estas cosas que veíamos antes, la tortura, pues eso hace parte, digamos, de la pornografía, eso es natural. Hacer invisible la desigualdad entre hombres y mujeres
y normalizar la alteración y el lucro de la biología humana. ¿Qué podemos hacer? Y aquí ya voy terminando. Yo les propongo a ustedes que para mí el movimiento español es uno de los más activos, creativos y masivos que tenemos actualmente en el planeta, es aplicar el test de igualdad sustantiva a las normas, a, digamos, las prácticas, a todo lo que necesitemos luchar. Está valorando las diferencias entre hombres y mujeres mientras afirma la igualdad, ya sea una práctica, ya sea una norma. Hay ausencia de discriminación directa e indirecta. Corrige lo arbitrario, injusto e injustificable frente al poder desigual que hay entre hombres y mujeres. Esto es muy importante. La CEDAW habla de hombres y mujeres todo el tiempo. Desigualdad entre hombres y mujeres. Esos son los términos en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Elimina estereotipos, prácticas dañinas, sexismo y violencia contra las mujeres. Y por otro lado, está ofreciendo oportunidades iguales acceso a ellas, en la diferencia, no es solo la oportunidad, sino acceso a esa. Ofrecer iguales resultados y beneficios, considerando también las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Ofrece protección, sanción y reparación por esa discriminación. Ofrece representación, redistribución de poder, también teniendo en cuenta esa discriminación previa. El test de igualdad nos tendría que llevar a que efectivamente las mujeres disfrutan sus derechos y desarrollan todas sus potencialidades, no solamente las que los hombres han logrado, sino las que ellas puedan crear, pensar, soñar, etcétera, etcétera. Es decir, no son ellos la marca, las mujeres pueden crear esos posibles mundos. Los retos que les planteo al LEM España: internacionalizar vuestro movimiento feminista, que es tan masivo, creativo y tan bien basado en el análisis de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Usar la CEDAW y las recomendaciones generales como la Constitución Política de las Mujeres y una visión internacionalista y estratégica. Sé que es un reto en España separarse de los partidos políticos y hacer un trabajo estratégico internacional. Es decir, pensarse ustedes como parte del planeta y en una posición dominante, por lo menos en su ubicación geoestratégica en Europa, frente, por ejemplo, a un continente entero como es América Latina. Y esa dominante les da una responsabilidad concreta en representar todas las necesidades de nuestro continente. Educar y sensibilizar a políticos y diplomáticos uno a uno, como lo ha propuesto Ana en su presentación, que ocupan lugares en el sistema de Naciones Unidas y el sistema europeo. Se los puedo decir, en el caso de Colombia, son mujeres españolas las que representan, generalmente son españolas las que están en el cargo de ONU Mujeres en Colombia, en UNICEF en Colombia, muchas veces son mujeres españolas, en la Embajada de la Unión Europea en Colombia, en fin, y así para toda América Latina. Depende de la sensibilización que ustedes hagan uno a uno en España, cómo ellos vengan, digamos, a enfrentar estos temas en nuestros países. Muy importante la conexión de ustedes con sus contrapartes en América Latina, representar sus intereses o nuestros intereses también desde su posición geoestratégica privilegiada en Europa y cultural, en la medida en que nuestro idioma nos une y pues muchas otras cosas buenas y malas que tuvimos con la conquista española. Sensibilizar sobre este lobby de las industrias. No podemos seguir pensando que la lucha la hago solo en España. Esto es un lobby internacional y tenemos que entender la foto internacional. Esto implica que los miembros que hacen parte de nuestro lobby, que tienen doble idioma, francés, español, inglés, español, alemán, español, tienen un lugar privilegiado. Les puedo decir por experiencia que hablarle a las personas, a los políticos, etcétera, en su idioma nativo va a ser mucho más fácil la comprensión de conceptos. Y España tiene el reto de aprender nuevos idiomas y usarlos en el trabajo que hace. Y como la fortaleza esta de que la sociedad civil, el movimiento de mujeres, es el que está allí fuera. No podemos dejar que sean estas mega organizaciones que están en Naciones Unidas, que reciben todo el dinero, las que nos representen. Somos todos nosotros los chiquitos, los que estamos haciendo el trabajo en terreno, las que deberíamos estar allí. Y por último,
proponer medidas especiales de carácter temporal creativas para lograr la igualdad sustantiva en tantos campos. Yo pienso que en España tenéis la posibilidad de tener mucha creatividad en esto. Nuestros países nos encontramos mucho sobreviviendo en el día a día, en que no nos maten, en que, o sea, la violencia contra las mujeres diríamos que es la principal, digamos, problema que enfrentamos, pero ustedes con su ejemplo y lo que puedan lograr en España, eso va a ir llegando a nuestros países también positivamente. Con eso termino la presentación. Mil gracias. Bueno, muchísimas gracias, Drissa. Ha sido una intervención absolutamente espléndida, eso sí, poniéndonos muchísimos deberes, que no sé si estamos, estamos con potencialidad de cumplirlos. Bueno, esto ya es más complicado. Bueno, abrimos, o sea, lo que queráis comentar, cualquiera de las podéis plantear vuestras preguntas, las traduciremos, o si van dirigidas a Drissa o si van dirigidas a Ana, lo que penséis. Como de momento parece que no hay preguntas, querría yo preguntar, esto siempre porque ayuda, querría yo preguntarle a las dos, a la que quiera, de ellas, tanto Drissa como Ana, ¿cómo veis la situación ahora mismo en todo el tema de el avance o la presión, etcétera, que yo considero un riesgo actual muy alto de lo que llamaríamos en nombre genérico trans sobre el asunto de la igualdad de las mujeres? ¿Cómo lo veis? Sí, antes de preguntaros, decir que sí, que van a enviar, que Drissa ha dicho que enviaría la presentación y ya os la mandamos a vosotras. Bueno, hago la pregunta y quien quiera de las dos que me conteste. Ana. Ana es experta en todo el tema trans. Ana es experta completamente. Put the English interpretation on. So did I miss? I was not sure if it was already a question. Yes, I mean, she wants us to know what are the challenges related to all the trans issue right now. ¿Entiendo eso bien, Teresa? O sea, sobre el tema trans. ¿Cuáles serían los retos actuales? A couple. Tenemos más de un par. Sí, es una pregunta muy amplia. Todos los retos que las organizaciones feministas españolas conocen, porque no hay nada nuevo en cuanto al debate ideológico y la definición de lo que es una mujer, qué es lo que constituye discriminación dentro del feminismo, cuando se puede decir no es un derecho sino un privilegio el acceso a ciertos espacios, y el movimiento trans, la discriminación contra sus derechos, etcétera. Todo esto está en el núcleo de la Convención de la CEDAW, porque es muy clara al respecto. Se ha cortado la comunicación. Sí. Es muy clara acerca de los temas de discriminación y aclara que este es uno de los grandes retos. Y ella, como convención o como comité, ni siquiera ha comenzado a tratar. Hay muchas organizaciones y aunque CEDAW no es una organización como tal, sino un organismo, una estructura, durante mucho tiempo han intentado evitar el tema. Es una estrategia muy común de muchas organizaciones y también individuos. Tenían miedo. Todo el mundo sabe acerca del problema y tienen cierto miedo de hablar o analizar o debatir, o no tienen suficiente conocimiento. La idea de la CEDAW y su comité era que si hacemos como que no existe, entonces va a desaparecer este tema, este problema. Realmente es un
es un fallo, es un error y eso no va a resolverlo, simplemente evitándolo. Desde hace 2 años vemos que el debate no ha avanzado y realmente hay que afrontarlo. O sea, hablamos de temas también de violencia incluso. Y a partir de aquí, en mi opinión, los miembros del comité de la CEDAW se enfrentan a un reto moral que es el de afrontar el problema, el traerlo sobre la mesa, el debatirlo y producir algunas recomendaciones o alguna declaración por lo menos. Y el otro reto sería, ¿qué es lo que pasa dentro del comité? Y aquí es lo que yo he intentado enfatizar en mi presentación. Hay un factor humano. El comité está formado por personas y cada persona tiene su agenda. Es como un gobierno propio que está formado por distintos partidos. Y eso es lo que ocurre dentro de esos organismos que redactan los tratados. Y dependiendo de los resultados, producen documentos que potencialmente podrían ser peligrosos e impactar contra las mujeres o bien beneficiarlas y reforzar sus derechos. Pero actualmente no han tratado el tema como tal. Simplemente están detrás de la valla, detrás del burladero, por así decir, con la terminología tradicional desde 2010, cuando las recomendaciones generales se establecieron, vimos la introducción de términos que nunca han analizado. Son recomendaciones e informes de algunos países donde tenemos la identidad de género o LGBT como mujeres. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, y son términos que hay que definir porque son grupos distintos. Luego, por ejemplo, las mujeres transgénero, transexuales, es todo un gran lío. Y hay una fuerte presión desde el movimiento transgénero y sus aliados para llevar el análisis feminista y el activismo feminista hacia la extrema derecha. Y entonces esto es todo un reto porque alguien podría no entender el tema y es muy fácil persuadirles porque puedes decir que todo el mundo está contra la identidad de género, es un fascista. Sería muy fácil decir esto. Parece que hay un eco. Y eso es uno de los retos, la terminología, el lenguaje, una falta de concienciación, el lobby o la defensa de intereses desde dentro y lo que se podría categorizar como un pensamiento no progresista o conservador, y la CEDAW intenta hacer cualquier cosa menos lo que es una ideología conservadora que limitaría. Drisha tal vez quiere añadir algo. Estoy completamente de acuerdo. Lo que quería decir es, hay que hacer trabajo estratégico y eso pienso que es lo principal. Sí, hay que educar a mucha gente. Mucho del trabajo estratégico es hacer pedagogía y eso tarda. Tenemos que educar a muchos públicos distintos, pero al mismo tiempo necesitamos ir a las personas que toman decisiones y darles evidencia, casos concretos, mostrar cómo afecta, cómo impacta la vida de las mujeres, las políticas que quieren llevar a cabo. Y sirve mucho darles el ejemplo de si fuera el caso de su hija, su hermana, su madre, cómo se sentirían al respecto de aprobar ese tipo de ley. Entonces, es un trabajo que se hace poquito a poco, uno a uno, requiere trabajo, tiempo y todo lo demás. Y pues no tenemos mucho dinero para hacerlo, pero si nos distribuimos internacionalmente, trabajamos conjuntamente, podemos tener impacto. Quiero una pregunta que hay, que esta sí que es, bueno, dirigida a las dos. Nos preguntan que muchas veces es difícil, ya lo ha dicho Drisha, para las latinoamericanas hacer llegar a la CEDAW una presentación de violaciones a la Convención de los Derechos Humanos. Y si nos pueden informar, piden sobre vías alternativas, porque tenemos mucha información,
que está en un proceso intermedio y nos llevaría años que se termine la instancia en el máximo tribunal. En concreto, preguntan si existen reclamos, sustancias de denuncia intermedia que puedan ser suscritos por organizaciones de mujeres, que estamos en condiciones de denunciar ahora mismo. Drissa, creo que a lo mejor tú puedes, es muy larga. Pues no soy muy experta porque no lo hemos hecho todavía, pero sí, uno puede hacer reclamaciones individuales, caso a caso, a la CEDAW, puede pedir visitas al país también para que vengan. Hay que documentar muy bien y hay que escribir muy estratégicamente. Es decir, no podemos escribir textos de 30 páginas. Las ideas tienen que ir muy claras, en máximo 2 páginas, comunicar lo que queremos y cuál es el problema fundamental y luego se pueden dar anexos con la evidencia. Tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que ser muy estratégicas en decir nuestro contenido en poco tiempo. Eso se llama hacer lobby. Hacer un lobby efectivo significa comunicar muy efectivamente un contenido muy complejo en muy poco tiempo. Creo que esto digamos, del digital, de la tecnología, del Zoom, de todo esto, permite que tengamos espacios de encuentro entre feministas y movimientos en América Latina con las españolas. Sería maravilloso si nos invitan, estoy feliz, pues Teresa nos ha invitado a 2 latinoamericanas ya, y eso es maravilloso, y que tengamos más espacios donde sean ustedes las que estén buscando e invitando a latinoamericanas que hacen un trabajo enorme. Nosotros lo hacemos muy individualmente, desafortunadamente, y con muchos otros riesgos, pero por eso sabemos la importancia de hacer red, de crear red para lograr lo que necesitamos. Ustedes vieron el tamaño de las industrias, el poder que tienen, y esto no se logra si no se hace con trabajo estratégico, uno a uno. Y priorizando, obviamente, qué hago primero, qué hago después. O sea, no puedes luchar todas las luchas a la vez, no se pueden. Hay que decidir cuáles van primero y cuáles van después. Claro, Ana no habrá entendido la cuestión, pero parece que están hablando, Drissa, de algún caso concreto que tienen en un proceso intermedio y que qué medidas alternativas pudiera haber. A lo mejor Ana conoce un poco más sobre este asunto o no, no lo sé, te lo quiero preguntar. Vamos, por si quiere, Ana, claro, esto del idioma nos complica la vida, pero si quisiera decir ella algo o sabe algo más, cómo aconsejarle, o probablemente podrían directamente dirigirse a ustedes para preguntarles en este proceso. No lo sé, Drissa, tú. Yo quiero proponer, yo siento mucho, es que tengo que salir desafortunadamente y no voy a poder estar mucho tiempo, pero mi propuesta es que hagamos una mesa de trabajo, en lo posible que hayan feministas abogadas, es muy útil, pero no solamente, yo soy antropóloga y yo siempre estoy empujando, obviamente, todo en materia legal, pero si podemos hacer un grupo de trabajo y pensar opciones y cómo nos podemos apoyar y quiénes saben más y quiénes menos, sé que Alda, que es muy experta en todo eso, nos puede también hacer recomendaciones al respecto. Y bueno, y Ana Peláez, y pienso que esto es una pregunta para Ana Peláez. Sí. Bueno, si tienes que marcharte, te agradecemos mucho, Drissa. No, yo sigo en mi celular, si me desconecto... Vale, de acuerdo. Lo siento, pero creo que podré desde el celular. Anna, do you want to tell us something more or? Yes. I mean, on this note, you know, sí, acerca de esta nota, hace un año más o menos intentamos iniciar no un grupo de trabajo, sino un grupo de reuniones entre las feministas latinoamericanas y las europeas. Lo hicimos como red, porque tenemos muchas mujeres de Latinoamérica. Y fue muy interesante, porque estos vínculos son fundamentales. Por un lado, yo tengo una gran empatía con las mujeres latinoamericanas, porque es un continente bajo una fuerte influencia de los Estados Unidos y un montón de peso colonial y sus políticas
que influyen también dentro de la agenda transgénero y la liberalización de la prostitución. Y realmente, por eso, Latinoamérica muchas veces es utilizada en estos debates específicos como chivo expiatorio para simplificar ese tipo de ideas que se exponen en cualquier sitio, como si fuera la cuestión fundamental de la cultura transindígena transgénero dentro de los indígenas. Y no creo que es el punto. Lo importante aquí en este debate, y os llevo a este debate sobre el transgénero, hay que mantener una coalición feminista abolicionista muy fuerte, trabajando entre los dos continentes y uniéndonos como grupo. Os animaría y nosotros vamos a seguir construyendo esos puentes con nuevas reuniones y pensando estratégicamente cómo trabajar juntas. Y dentro de este mundo hispanófono tendremos España y también Latinoamérica unidas y también otras mujeres inmigrantes en Europa que pueden tomar parte. Bueno, vamos a ir terminando. Hay una pregunta y os agradecemos de nuevo a las dos vuestra magnífica intervención. Hay una pregunta que hace una persona y ha repetido. Yo podría contestarle, pero creo que es mejor que le conteste usted, Ana. Es cómo se pueden compaginar los derechos de los trans, dice, con los derechos de las mujeres. No quiero obviarla porque la ha repetido varias veces. The question is how is possible to coordinate, no, to have respect to both two different problems, the trans and women discrimination or equality of trans and equality of women or something like that. Thank you. Sí, trabajar en algo juntos, para eso es necesario creerlo. Yo no soy religiosa, soy secular, pero aprecio cualquier opinión de cualquiera que quiera creer en lo espiritual o divino de su cuerpo, pero yo no puedo incorporar mi análisis feminista. Pero igual que respeto a todas las personas que creen en Dios o en Alá o en cualquier otra divinidad, no significa que necesariamente trabajemos juntos fomentando esas ideologías religiosas. Y realmente la nuestra sería cuasi religiosa, pero respeto las opiniones de otras personas para ejercer su libertad de expresión, de creencias y de religiones. Así, también apoyo el derecho de aquellas personas que quieren explorar la personalidad propia, su forma de vestirse. No hay una contradicción en la forma en que alguien podría pensar que hay un choque. Sí, porque nosotras como activistas lo que hacemos es apoyar el derecho a la libre expresión de cualquier grupo o de cualquier individuo. Entonces, respecto al trabajar juntos para fomentar los derechos de las personas que se identifican como transgénero o transexual, eso es otro asunto. Por un lado, hay que defender los derechos de cualquiera para no ser discriminado, por ejemplo, no ser atacado o acosado o expulsado del trabajo porque llevas cierta ropa que no es suficientemente masculina o femenina. Esa sería la agenda feminista, pero cuando se trata de apoyar a alguien, cuando tenemos las demandas del movimiento transgénero, por ejemplo,
reemplazar su categoría sexual con la identidad de género o hacer que la categoría femenina sea accesible, por ejemplo, en deportes a los hombres. Y entonces esta agenda es inherentemente destruyendo los principios del movimiento de la mujer, que se basa en el análisis de la discriminación sexual de la mujer como grupo, y por eso yo me sitúo en esta línea. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, es la hora, las 7:30, y acabaríamos. Quiero de nuevo agradecer muchísimo las excelentes exposiciones que han hecho tanto Drissa como Ana. Queremos agradecer la presencia de las personas que han estado con nosotras, prácticamente todas hasta casi el final, y recordaros que el lunes que viene tenemos la intervención de Ana Peláez, que es vicepresidenta de la CEDAW, nuestra experta española allí, y tal como nos han dicho tanto Drissa como Ana, la importancia de establecer una buena, saber que nos cuente cosas y establecer una magnífica relación con ella, lo que nos permitirá a una vía adicional, alternativa, para hacer llegar todas nuestras recomendaciones. Si no hay ninguna pregunta más, agradezco las intervenciones, agradezco la presencia de todos y cerramos la reunión. Pues nada más. Rosa, ¿quieres decir algo? No, simplemente lo mismo que has dicho tú, que es agradecer estas intervenciones de la Ana Zurbina y también de la Drissa, porque realmente han sido muy interesantes. Yo creo que a partir de hoy nos vamos a plantear cómo podemos participar precisamente en CEDAW, cómo de alguna manera vamos a hacer algún hincapié o vamos a hacer alguna propuesta que responda a nuestros planteamientos y a nuestras maneras de defender a las mujeres y al feminismo. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Goodbye, Ana. Thank you. Thank you. Thank you. Bye, everyone. Thank you very much. Adiós. Gracias a todos. Adiós.